Fútbol Amino, el iceberg del grupo que se fue al infierno. Todo comenzó como un grupo más en Amino. Un puñado de pibes que solo querían hablar de fútbol y pasar el rato. Pero nadie imaginó que tras ese primer chat se iba a abrir una puerta que jamás podría cerrarse. Con el tiempo, el grupo migró a WhatsApp, supuestamente para jugar un juego. Un juego, nada más. Pero lo que se desató ahí adentro fue mucho más que eso. Traiciones, mentiras, secretos, gente que desapareció, otros que cambiaron para siempre. Lo que parecía una comunidad terminó mutando en algo más oscuro, más profundo, más real que cualquier ficción. Este es el iceberg de Fútbol Amino, un mapa hacia lo más recóndito de una historia marcada por el caos. Porque a veces, lo que empieza como un juego, termina siendo una maldición. Nivel 1. La superficie del juego, la creación del grupo. Lo que parecía un simple grupo para hablar de fútbol, nació en Amino sin mayores pretensiones. Solo eran nombres en un chat, con avatares de jugadores y sueños pixelados. Nadie imaginaba lo que eso iba a desencadenar. En ese momento, no era más que una semilla, pero la oscuridad siempre empieza desde lo más pequeño. Las uñas de Ryoma. Un día, Ryoma subió una foto a su Instagram. Parecía inocente, pero sus uñas, largas, descuidadas, casi afiladas, desataron una ola de memes. Lo llamaban Wolverine. Se reían, pero esa imagen quedó marcada. Fue uno de los primeros momentos donde la burla y la locura empezaron a mezclarse dentro del grupo. La risa escondía incomodidad, y la incomodidad, un presagio. Simuladas el juego que los unió, simuladas en FIFA, cada uno con su equipo. Un universo donde podían ser directores técnicos, estrellas, campeones. Todo parecía estar bajo control. Todo era parte del juego, pero con el tiempo, ese juego se volvió personal, demasiado personal, y lo que debía ser solo un pasatiempo, se convirtió en territorio de guerra. Nivel 2. Las grietas en la fachada, versión corregida. La mentira del Lover. Durante años, Lover se creó un personaje perfecto. Crack en el São Paulo, físico esculpido, 22 años, vida de estrella. Pero todo era ficción, mentía sobre su edad, su cuerpo, su historia, y aunque muchos se lo creyeron durante mucho tiempo, la verdad siempre sale. Lo más oscuro no fue la mentira en sí, sino lo fácil que fue construirla, y cuánto necesitaba esconderse detrás de ella. Ryoma y su boda. En los días dorados de Amino, Ryoma decidió casarse virtualmente. Una ceremonia simbólica, ridícula para algunos, mítica para otros. Fue un evento que se volvió meme instantáneo, pero que en el fondo reveló algo más, que hasta en un grupo digital pueden hacer algo parecido al amor o a la obsesión. Fabri versus Toxic versus Ryoma Honey. Ese nombre bastó para que 3 amigos se convirtieran en rivales. La pelea por una chica virtual encendió chispas, bloqueos, discusiones. Fue un triángulo que no tenía salida. No hubo final feliz, solo orgullo herido y un montón de capturas que nadie se animaba a borrar. La casa quemada. Un día Fernando contó que su casa se había quemado. El grupo se quedó helado. La tragedia golpeó fuerte, pero también sacó a la luz el lado más humano de todos. Entre memes de mal gusto y chistes negros, hubo apoyo, hubo presencia. En medio del desastre, el grupo se unió, aunque fuera por un rato. Mamuchi, un corazón dividido. Mamuchi fue pareja de Ryoma y luego de Fernando. Eso generó tensiones, historias cruzadas, miradas incómodas. Pero lo más recordado no fue la relación, sino una frase que quedó inmortalizada. Puede que mi casa no sea un castillo, pero eso no impide que seas mi princesa, Mamuchi. Una línea que parecía salida de un cuento, pero en realidad era parte de un drama mucho más profundo. Toxic creyéndose atacante. En los viejos tiempos de Amino, Toxic se autoproclamaba atacante de comunidades, un guerrero del shitpost, un destructor de grupos ajenos. Él se veía como un genio táctico, un lobo solitario, pero para la mayoría era solo un loco con wifi. Aunque eso sí, nadie puede negar que dejaba su huella. Las Champions de Shade torneos de PES, sueños de gloria. Shade siempre participaba,
Siempre hablaba, siempre prometía, pero nunca ganaba, nunca. Aún así, se autodenominaba leyenda. Un tipo que jamás alzó la copa, pero que vivía como si hubiera ganado 5. Y en ese delirio, se volvió inmortal. Nivel 3. La oscuridad infinita. En el nivel 3 del iceberg, todo se vuelve sombrío, denso, como una niebla que no permite ver más allá de lo inmediato. Aquí las identidades se desvanecen, las historias se distorsionan y las sombras parecen consumir todo a su paso. Nada es lo que parece, y cada personaje carga con un peso invisible, una oscuridad que nunca se puede escapar. Shade, esa figura misteriosa, está siempre presente, pero nadie sabe quién es. No hay rostro, no hay nombre, solo una proveniencia lejana de El Salvador, un país que refleja el vacío absoluto de su existencia. Siempre está, pero nunca se le ve, siempre acechando, siempre observando. El misterio que rodea a Shade se extiende como una pesadilla sin fin, donde la respuesta nunca llega y la intriga se vuelve más peligrosa cuanto más se intenta entender. Sherry y Dennis, su relación nacida de la toxicidad, es una bomba de tiempo. Se insultan, se atacan, pero al mismo tiempo no pueden separarse. Un ciclo sin fin, donde el odio y la dependencia se entrelazan en una danza macabra. Se les ve juntos, pero la atmósfera está cargada de incomodidad, de palabras que se clavan como cuchillos. ¿Cómo pueden estar juntos después de todo lo que se han dicho? ¿Qué les retiene? Aquí, en la oscuridad del team fútbol, las respuestas son invisibles, pero el dolor es tangible. La mamá de Fernando. Una figura rota, una mujer que perdió todo cuando su marido murió, dejando atrás una familia que tuvo que sobrevivir a toda costa. La prostitución, el único recurso que le quedó para mantener a sus hijos, la arrastró a un abismo del cual no pudo escapar. Fernando creció viendo esta realidad, observando cómo su madre luchaba cada día para darles de comer, mientras su vida se desvanecía lentamente. Esta es la cruda realidad, el reflejo de un sistema que no tiene piedad y que obliga a tomar decisiones impensables solo para sobrevivir. Fernando, marcado por esa sombra, tiene hermanos, muchos, cada uno cargando con su propia carga, y el futuro de todos está marcado por una decisión tomada en la desesperación. Nacho. Su nombre se susurra en las sombras. Un chico buleado, humillado, marcado por la violencia de sus compañeros. Sus lágrimas fueron invisibles para los demás. Su dolor se convirtió en su silueta. La foto filtrada, su rostro expuesto sin piedad por alguien como Carlos Alcaraz, quedó grabada para siempre en la historia del team fútbol. Las burlas, las risas, lo que parecía una broma para los demás, fue una condena para Nacho. En la oscuridad de su alma, la vergüenza lo consume, mientras se convierte en una sombra del chico que alguna vez pudo haber sido. Es una advertencia, una marca que el grupo no puede borrar, un dolor que no cicatriza. Carlos Alcaraz y la frase «Tienes un buen culo, Brasil». La frase quedó grabada en la historia, como un eco maligno que resuena con cada palabra. Pronunciada en un momento de calentura, sin pensar, se convierte en algo mucho más grande, un reflejo de la deshumanización que existe dentro de estos personajes. Carlos, el chico que la dijo, se convierte en una sombra dentro de la historia del grupo. La frase se transforma en un símbolo de la superficialidad, de la falta de respeto, de la frialdad con la que se manejan las relaciones. Aquí, en las entrañas del team fútbol, las palabras son cuchillos y los recuerdos son cicatrices. Toxic. Su nombre es una sentencia. Toxic no solo se cree el más fuerte, sino que se ve a sí mismo como alguien invencible, hasta que la realidad lo destroza. Un chico mexicano, expulsado por vender drogas, atrapado en un ciclo del que no puede escapar. La droga lo consume, su vida se desmorona y todo lo que creía tener bajo control se le escapa de las manos. Cada momento que pasa en la oscuridad, más profundo cae. En el nivel 3, Toxic es la encarnación de los demonios internos, la consecuencia de hacer pactos con lo prohibido. La droga lo arrastró y su vida nunca volvió a ser la misma. Nivel 4. El olvido prohibido. Este nivel es distinto. No es solo oscuro,
es directamente perverso. Es el sótano emocional del team football. Acá lo que reina no es el misterio, es el horror. Todo lo que está acá guarda secretos que enferman, relaciones que perturban y personajes que ya no tienen retorno. Edurne y la enfermedad invisible. Durne dijo tener cáncer, pero nadie pudo confirmar si era verdad o no. Hubo mensajes, hubo fotos, hubo silencios y de pronto, contradicciones. Algunos juran que mintió, que jugó con los sentimientos del grupo. Otros dicen que sigue enferma, pero se alejó porque no podía con la presión. La realidad es que hoy nadie sabe la verdad, y eso es lo más aterrador. Vivir con una duda tan frágil y tan potente al mismo tiempo. ¿Manipulación emocional o tragedia real? La infancia de Carlos. Expuesto desde los 12, Carlos fue víctima desde muy chico. A los 12 años ya lo habían doxeado, filtrado y expuesto en Amino. Gente mucho mayor que él le hizo daño. En una época donde era solo un nene, el mundo lo trató como a un adulto, y no un adulto cualquiera, como a un enemigo. Sus datos se compartieron por diversión, sus emociones se destruyeron por morbo. Carlos es la prueba viviente de que el Internet puede deformar vidas cuando se usa sin alma. Philip, el origen de todo Philip, fue el creador oficial del grupo en Amino. Todo lo que pasó después tiene raíz en él. Era el líder, el que reunió a todos, el que prendió la chispa, pero también el que perdió el control. El grupo creció tanto que se volvió una criatura propia, y Philip desapareció en la transición a WhatsApp. Se fue sin dejar huellas. Algunos dicen que se fue por miedo a lo que se había generado. Otros, que alguien lo silenció, porque sabía cosas que no debía saber. El padre de Fernando, muerte en Arca. El viejo de Fernando murió joven, 30 años, con deudas pesadas, demasiado pesadas. Le debía plata a narcos. No pudo pagar, y lo apagaron. Fernando, siendo apenas un pibe, presenció toda esa oscuridad desde adentro. Y esa herida nunca cerró. Vive con eso, y lo peor, actúa con eso, porque lo que viene ahora es lo más oscuro. Fernando, el psicópata del grupo. No es un chiste, no es una exageración. La forma de hablar de Fernando, sus gestos, sus respuestas, todo apunta a algo más que una personalidad fuerte. Es frío, calculador, tiene una risa que incomoda, y muchos aseguran que disfruta ver cómo los demás se sienten mal. Hay audios, hay capturas, hay historias que lo pintan como un tipo peligroso. Se obsesiona, manipula, y lo peor, parece no tener empatía. En el iceberg, Fernando es como el villano que nunca necesitó máscara. Dennis, el violador revelado. Esta es la parte más densa, la que da asco, la que duele escribir. Gil, recién me caré a una. En un rato la voy a recontra reclamar. No seas malo. Le voy a destacar la guajata ya al fondo. Dennis, conocido por muchos en el grupo, resultó ser un violador encubierto. Se filtraron audios donde se lo escucha fanfarroneando de cosas graves, actuando como si fuera intocable, como si fuera el crack. Pero no eran solo bromas. Gente lo empezó a señalar. Se compartieron testimonios. La cosa escaló. No es teoría, no es cuento, es real. En el fondo del iceberg, Dennis ya no es un usuario. Es una señal de alerta, un peligro, la corrupción total de lo que alguna vez fue un personaje más del grupo.